Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. De ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Muy buenas tardes, amigos y familia. Espero que hayan disfrutado todos de un fin de semana hermoso en familia, una Semana Santa, cuidándose también, tomando todas sus precauciones para que no venga un rebrote. Y bueno, también espero que hayan podido disfrutar de nuestro cortometraje para el Domingo de Resurrección. Esperemos que haya sido de mucha bendición para ustedes. Y si no lo vieron, los animamos a que puedan verlo. Bien, pues esta semana vamos a continuar con nuestra serie Jesús, el Hijo de Dios. Y la lección de esta noche le hemos titulado Jesús, nuestro sanador. A mí me encanta este tema porque tenemos que recordar que aún en tiempos de adversidad, Jesús es nuestro sanador, que Él es el mismo ayer,
hoy y por los siglos. Y bueno, puesto que suspendimos la semana pasada nuestras transmisiones de esta serie, quiero hacer un pequeño recuento para que podamos estar listos para continuar con esta interesante aventura a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en el capítulo anterior vimos cómo Jesús fue a Nazaret, el lugar donde se había criado, y fue a la sinagoga y leyó el pasaje de Isaías 61, el cual se refiere a la misión del Mesías. Pero al concluir este pasaje, explicó que ese día se había cumplido esa profecía. También les habló diciendo que nadie es profeta en su propia tierra y les recordó que los milagros de Dios no están limitados a un área geográfica específica o a un pueblo específico. De hecho, también les dio muchos ejemplos de cómo el Señor trajo sanidad y milagros a gentiles. Por supuesto, eso enfureció muchísimo a los judíos que estaban escuchando ese día debido a su orgullo racial. Y dice la palabra que se ofendieron, se enojaron e incluso intentaron despeñarlo del monte y matarlo. Sin embargo, no había llegado el tiempo de Dios para la muerte del Señor Jesucristo y por supuesto el Señor lo salvó. De Nazaret vimos que partió a Caná de Galilea. Ahí les pusimos el mapa para que puedan ir siguiendo todo su viaje, donde realizó un milagro de sanidad a la distancia para el hijo moribundo de un oficial del rey Herodes, que le rogó que lo ayudara. Y después de este milagro, Jesús partió a Capernaum. Y mientras hablaba en la sinagoga fue interrumpido por un hombre con un espíritu inmundo. No sé si recuerdan. El Señor Jesucristo liberó a este hombre con su palabra de autoridad y su fama se extendió por toda la región. Pero llegó el día en que Jesús le dijo a sus discípulos que debía salir de Capernaum e ir a otras ciudades de la región para también predicar el evangelio, porque a eso había venido o a eso había sido enviado. Y fue predicando en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echando fuera a los demonios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, y habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de esas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo: Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Qué hermoso, ¿no? Señor, no hemos recibido nada de todo nuestro trabajo, sin embargo, decido poner tu fe en ti y en tu nombre echaré nuevo la red. Y habiéndolo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué hermoso. Al ver el poder de Dios manifestado, al ver cómo el Hijo de Dios tiene poder aún sobre los elementos naturales, esto hizo que ellos pudieran ver su condición de pecadores y rendirse completamente a Él. Donde quiera que Jesús iba, la gente lo seguía, aferrándose a sus palabras y tratando de estar cerca de Él para que los tocara,
para ser sanos. Pero en esa ocasión la gente se acercaba más y más a Jesús mientras él predicaba. Y entonces él, viendo que cerca había una barca, entró en ella y les pidió que la apartaran un poco de la orilla para usarla a manera de púlpito y poder seguir compartiendo el evangelio. Cuando terminó de enseñar, le pidió a Simón, a Pedro, que remara mar adentro para pescar nuevamente. Pedro le recordó al Señor que habían trabajado toda la noche sin pescar absolutamente nada. Sin embargo, rápidamente añadió a esto que lo volvería a intentar solo porque él se lo pedía. Creo que esta es una gran lección para nosotros, porque a veces el Señor nos pide que hagamos algo y tal vez nosotros no le vemos el caso, pero Dios sabe lo que hace. Debemos de recordar que Él es soberano, que Él puede ver mucho más allá. Y cuando Él nos pide que hagamos algo, es porque Él tiene algo en mente, algo que nos sorprenderá. Pues para su sorpresa, al sacar la red, esta estaba llena de peces, tanto, dice la palabra, que la red se rompía por el peso. Muchos más peces de lo que ellos ahí hubieran pescado anteriormente. Tuvieron que pedir ayuda aún a sus compañeros que estaban en otra barca porque eran tantos peces que dice la Biblia que las barcas se hundían. Porque Dios siempre nos sorprende. Dios se deleita sorprendiendo a sus hijos cuando estos se atreven a dar pasos de fe. Cuando llegaron a los botes a la orilla, Pedro quedó impactado por este milagro del Señor. Sin embargo, el pasaje no dice en ningún lugar que Pedro le diera gracias por la gran cantidad de peces que habían recogido. Porque Pedro ya no estaba interesado en la pesca. Ahora todo su enfoque estaba en el hombre que le había dado la orden de echar las redes nuevamente. Y fue entonces cuando reconoció su condición, que era un hombre pecador, y exclamó: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Sin embargo, por supuesto, esto no era lo que Pedro quería. Pedro no quería que el Señor se apartara de él, pero pudo sentir la santidad y la autoridad de Dios frente a él, siendo un hombre pecador. Y todos reaccionamos de manera diferente al evangelio. Uno de los ladrones en la cruz se burló de Jesús llamándolo impostor, pero el otro ladrón estaba profundamente arrepentido e incluso reprendió al primer ladrón. El segundo ladrón reconoció que habían obrado mal y que merecían estar ahí, pero que Jesús no había hecho nada malo y él no merecía ese castigo. El segundo ladrón, arrepentido, se volvió a Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un ladrón fue a la región de los espíritus perdidos y el otro fue al paraíso, porque cada uno reaccionó de manera diferente. Con respecto a los milagros, la gente también reacciona de manera diferente. Durante el juicio de Jesús, fíjense, Herodes quería ver un milagro, si lo recuerdan, pero solamente para satisfacer su curiosidad. Él no tenía ninguna intención de entregarle su vida al Señor Jesús como su Señor, como el Señor de su vida. Por otro lado, el milagro de la gran pesca llevó a Pedro a la verdad sobre su condición de pecador. Lo hizo verse frente a este espejo de santidad y ver cómo él era un hombre pecador. Hoy en día los milagros todavía tienen este efecto dual. Dependiendo del individuo, algunos solo los consideran maravillas para despertar la curiosidad, pero otros ven la mano de Dios en el milagro y llegan al punto de una profunda convicción de sus pecados. Porque cada quien, la condición del corazón de cada uno es completamente diferente y tenemos que pedirle al Señor que nos dé un corazón enseñable, un corazón sensible a su palabra y que nos dé ese amor por Él, que nos lleve a buscarlo, a buscar su santidad y a seguirlo en una entrega completa a Él. La respuesta de Jesús siempre es sorprendente.
Su respuesta a la reacción de Pedro, pidiéndole que se alejara de él, no fue de reproche, sino que fue de amor. Fíjense, Jesús le dijo a Pedro: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y este era Jesús, el Cristo, llamando a Pedro para que dejara todo y se lanzara al ministerio de tiempo completo. No temas, yo lo haré. Tú no tienes que hacer nada, solo seguirme y confiar en mí. Y quiero hacer una pausa aquí, pues debo aclarar que existe una diferencia de opiniones entre los eruditos de la Biblia en cuanto al orden cronológico de los eventos en este tiempo específico de la vida de Jesús. ¿Sí? Solo se sabe que sucedieron mientras el Señor hacía esta gira, por así decirlo, por las regiones de Galilea. Y uno de esos casos es la sanidad del leproso. Sin embargo, yo creo que la secuencia exacta de los eventos no tiene ninguna importancia, solo se sabe que sucedió en este momento en particular, ¿verdad? En que Jesús estaba haciendo este recorrido por las ciudades de Galilea predicando el evangelio. Pero Jesús acababa de llegar a la orilla del mar de Galilea, donde había estado enseñando a la multitud, y entró en un pueblo. La palabra no nos lo especifica, pero probablemente era Betsaida o Corazín. Y en este momento Jesús se encontró con un hombre que padecía lepra, una enfermedad de la piel. Una vez que alguien era diagnosticado con lepra en ese tiempo, era considerado a una muerte en vida, ¿sí? Era considerado como muerto en vida y expulsado de la sociedad. Y el resto de su vida él tenía que ganarse la vida como mendigo. Solo la muerte podría librarlo de su miseria. Era una tragedia completa. Así que cuando le llegó la noticia de que ese hombre de Nazaret andaba en la ciudad, una esperanza en su interior brotó. Y por supuesto dijo: tengo que ir a ver al hombre que realiza milagros, que realiza sanidades. Sin embargo, surgió una pregunta en su corazón: ¿cómo puedo encontrarme con Jesús? Debido a que era leproso, no se le permitía mezclarse entre la multitud. Él no podía entrar al pueblo. La gente iba a huir horrorizada si se acercaba a ellos. Aún los rabinos le arrojarían piedras. Los fariseos también eran tremendos y ellos gritarían: vete a tu casa para que no contamines a los demás. La lepra, como les digo, prácticamente terminaba con la vida de una persona, con la vida física, pero también con la vida social. Pero este hombre no estaba dispuesto a desaprovechar la única y última oportunidad que tenía de rehacer su vida. Así que lo planeó muy bien. Esperaría el momento en que Jesús se encontrara apartado del resto de la gente y luego se le acercaría para suplicarle que lo sanara. Y eso fue lo que hizo. Y cuando estaba frente a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y fíjense qué hermoso. En ese instante el Señor extendió su mano sin dudarlo, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. ¿Saben? Esto me encanta porque aquí podemos ver la expresión de Jesús, de la voluntad de Dios con respecto a la enfermedad y la dolencia. No es voluntad de Dios que nosotros estemos sufriendo de enfermedad. Algunos en su ignorancia de las Escrituras han pensado que no es la voluntad de Dios el que ellos sean sanos. Miles de enfermos y oprimidos por el enemigo han pasado toda su vida sufriendo de alguna enfermedad pensando que es la voluntad de Dios que estén sanos. Sin embargo, como siempre les digo, vamos directamente a lo que dice la Biblia. Jesús enseñó que la enfermedad viene del diablo, no del Padre. Porque del Padre viene toda dádiva y todo don perfecto. Fíjense, en Lucas 13, versículos 11 al 16, leemos sobre una mujer que llevaba 18 años con un espíritu de enfermedad y andaba encorvada sin poderse enderezar. Pero Jesús puso las manos sobre ella y la sanó.
Y después les dijo a los principales de la sinagoga que Satanás era quien había atado a esta mujer por 18 años. También los apóstoles enseñaron que Jesús sanó a todos los oprimidos por el diablo. Esto lo vemos en Hechos 10:38. Y la Biblia nos enseña que la enfermedad es parte de la maldición de la ley. Esto lo vemos en Deuteronomio 18. Y Jesucristo también nos redimió, fíjense, de la maldición de la ley, precisamente lo dice Gálatas 3:13. Y Jesús no solo sanó al leproso, probando que esa era la voluntad de Dios, sino que le dijo claramente: quiero, sé limpio. Estas palabras me emocionan y me sorprenden porque el anhelo del corazón de Dios es ver a su pueblo sano, disfrutando de una vida próspera y en abundancia. Claro, con relación a esa prosperidad y esa abundancia en nuestro espíritu. Por eso tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, aún nuestra sanidad, vendrá como añadidura. Bueno, en todo caso, si la enfermedad fuera voluntad de Dios, entonces todo doctor que intentara sanar a algún enfermo estaría violando la voluntad de Dios, ¿no es así? Y todo hospital sería un lugar de rebelión, pero sabemos que no es así. De acuerdo con la ley de Moisés, al tocar al leproso, Jesús contrajo contaminación ceremonial porque se consideraba peligroso que Jesús extendiera la mano y tocara al hombre. Y al declarar al hombre limpio, había transgredido también la autoridad del sacerdote y había dado a los principales de la sinagoga lugar para acusarlo de violar la ley. Por lo tanto, lo que Jesús hizo fue una gloriosa violación de la letra de la ley, pero al mismo tiempo fue una gloriosa ilustración del espíritu de la ley que declara que la misericordia es mejor que el sacrificio. Por supuesto que Jesús no se contaminó al tocar al leproso. En cambio, todo el cuerpo del leproso, dice la palabra, que fue sano y limpio en ese mismo instante. Jesús incluso, mientras sanaba a la gente, debía cumplir la ley mediante la perfecta obediencia. Fíjense, el hombre que había sido sano de la lepra debía ofrecer ciertos sacrificios ordenados por la ley de Moisés y así obtener una certificación de que estaba limpio. Los ritos relacionados con la limpieza sacerdotal del leproso, estos los vemos detallados claramente en Levítico capítulos 13 y 14. Y bueno, es lo mismo hoy en día. Dios hace un milagro, toca nuestro cuerpo con su mano poderosa y sanadora, pero nosotros vamos con el médico para que certifique esa sanidad divina. Por lo tanto, Jesús le dijo al leproso que se presentara al sacerdote como testigo. Por un lado, Jesús quería dar a las autoridades religiosas de la nación evidencia de que su misión venía de Dios, venía del Padre. Por otro lado, le pidió al leproso que no le dijera nada a la gente. Jesús sanó al leproso debido a su gran amor y compasión por él, porque el Señor tiene amor y compasión por nosotros. Cada vez que tú y yo enfermamos, Él siente amor y compasión por nosotros. Pero Él consideró que no se dijera nada al respecto, pues no quería poner tanto énfasis en los milagros de manera que los hombres se dejaran llevar únicamente por lo espectacular. Desafortunadamente, este leproso, en su alegría de haber sido sano, no escuchó las instrucciones del Señor y no obedeció lo que el Señor le dijo. Y al no comprender que la obediencia es mejor que el sacrificio, el hombre, en lugar de obedecer la instrucción del Señor, comenzó a publicar la noticia de su purificación a todos los que quisieran escucharla. Y como consecuencia, dice Mateo 1:45, Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Mientras Jesús llevaba a cabo su ministerio en las diferentes ciudades de Galilea, predicó un sermón que se conoce como el Sermón del Monte. Todos conocemos ese sermón precioso
y es importante que lo leamos y lo estudiemos porque es pura instrucción de Dios para vivir una vida sabia. Sobre este monte en Capernaum, y fíjense, al terminar su sermón hizo algunas declaraciones fuertes que seguramente dejaron pensando seriamente a muchos. No todo, dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces, dice, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué tremendas palabras. Este pasaje nos debe hacer reconsiderar en nuestro caminar con Dios, porque el Señor nos pide santidad y el Señor nos pide entrega total. Algunos suponen que las demostraciones sobrenaturales son siempre una señal de santidad o incluso de una recta relación con Dios. Pero Jesús declaró que el día del juicio, en ese día que habrá muchos que quedarán sorprendidos porque habrán profetizado en su nombre, habrán echado fuera demonios y habrán hecho muchos milagros en nombre del Señor. Sin embargo, el Señor trágicamente les dirá que nunca los conoció. Y esta es mi oración, que el Señor me reconozca cuando yo llegue a su presencia. Que aún mi servicio haya sido agradable e íntegro delante de sus ojos. Este es un tema muy importante en el cual todos nosotros debemos de reflexionar. Muchos no creen que esto sea posible, pero si el Señor Jesús lo dijo, debe de ser así. Tenemos un claro ejemplo de alguien, fíjense, que caminó con Jesús. Este es un ejemplo bíblico y escuchó todas las enseñanzas de Jesús. Y este fue, por supuesto, Judas Iscariote. Podemos suponer que Judas sanó a los enfermos y echó fuera demonios como lo hicieron los otros discípulos. Hechos 1:17 declara específicamente que Judas tenía parte de este ministerio. Y Jesús dio la señal del verdadero discipulado diciendo, por sus frutos los conoceréis. Por eso no debemos de dejarnos apantallar por gente que es usada por el Espíritu Santo de Dios para obrar milagros, porque eso no significa que estén viviendo de manera correcta delante de Dios. Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Por eso tenemos que conocer a la gente y ver si están viviendo una vida que va de acuerdo con la palabra de Dios. Sabemos que después de su sermón del monte, Jesús regresó a Capernaum y entrando en la ciudad se encontró con algunos ancianos de los judíos que le informaron que el siervo de un centurión, un siervo muy amado, estaba enfermo de muerte. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Hay quienes critican la falta de precisión de esta historia debido a una variación trivial de las narraciones del Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo. Y estos críticos de la Biblia enfatizan lo siguiente. Lucas 7:3 dice que los ancianos de los judíos llevaron el mensaje a Jesús. Mateo 8:5 declara que fue el centurión quien vino personalmente a Jesús. Y esta es una de las afirmaciones que se supone que proporciona una prueba contra la inspiración divina de las Escrituras. Pero aquellos que encuentran una contradicción simplemente lo que quieren es pelear para desacreditar la palabra de Dios. Las palabras, recordemos que son esqueletos del pensamiento. Como ejemplo de esto, tenemos Juan 4:1 que dice, cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Pero fíjense, este versículo declara que Jesús bautizaba. ¿Pero es esto verdad?
En el sentido de que Jesús permitía que sus discípulos lo hicieran, es verdad, pero que Jesús mismo realizara el acto de bautizar técnicamente no era verdad, como el siguiente versículo lo indica. Fíjense, Juan 4:2 dice, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, la historia del centurión y su siervo es un caso similar. El relato de Mateo habla de la petición del centurión porque sí, era su petición personal. Pero el relato de Lucas entra en detalles y nos explica el por qué el centurión no fue en realidad personalmente, sino que envió a ciertos ancianos de los judíos como sus mensajeros. Y también explica por qué el centurión no fue. Fíjense, Lucas 7:7 dice, por eso no me tuve por digno de ir a ti, más bien di la palabra y mi criado será sanado. La noticia de que Jesús había regresado a Capernaum trajo un gran gozo en el corazón de este oficial, quien no era judío, por supuesto. Era un centurión del ejército de Herodes, que muy probablemente había oído la noticia del milagro que el Señor hizo con el hijo del noble, si recuerdan. Y tal vez hasta estuvo presente en la sinagoga el día en que Jesús estaba leyendo y de repente fue interrumpido por ese hombre con un espíritu inmundo y por supuesto el Señor con su palabra de autoridad lo liberó. Entonces, este centurión tenía fe en Jesús. Él tenía reverencia por la fe judía, puesto que dice la palabra que él fue quien construyó la sinagoga y se había ganado la gratitud de los judíos de Capernaum. Esto lo vemos en Lucas 7:5. Entonces, cuando se difundió por todo el pueblo la noticia de que Jesús había regresado a Capernaum, el centurión inmediatamente llamó a algunos de los ancianos de los judíos para que le pidieran a Jesús que viniera y que sanara a su siervo. Los ancianos, por supuesto, estaban en deuda con este centurión porque les había construido un lugar de adoración y se sintieron obligados a responder a su solicitud. Y por otro lado también, fíjense, recordemos que apenas había iniciado el ministerio de Jesús. Por lo tanto, los gobernantes de los judíos aún no habían tomado una posición pública en contra de Jesús. Hay quienes creen que estos judíos no aprobaron que el centurión pidiera la ayuda de Jesús, pero solo aceptaron su solicitud porque no querían ofender a su benefactor. Sin embargo, difícilmente pensamos que este punto de vista sea correcto, porque aparentemente el ministerio de Jesús en ese momento había impresionado profundamente a la gente de Capernaum. Recuerden que este es un estudio de apologética y por eso estamos viendo estos diferentes puntos de vista y lo que muchos critican y juzgan acerca de la palabra de Dios. Además, sabemos que aún uno de los gobernantes de la sinagoga, Jairo, poco después veremos que tuvo que buscar los servicios de Jesús para que su hija fuera sanada por él. Sin embargo, fíjense, sin importar cuál fuera la actitud de los ancianos que fueron asignados por el centurión, se encontraron con Jesús que entraba a Capernaum y le informaron sobre la petición del centurión y aún añadieron lo siguiente. Dice, porque ama a nuestra nación y él mismo nos edificó una sinagoga. Fíjense, de alguna manera estaban tratando de manipular a Jesús. O sea, él merece que le hagas este favor, merece que sanes a su siervo. ¿Por qué? Porque es alguien que nos ayudó, porque es alguien que ha servido a los judíos. Sin embargo, Jesús no hizo ningún comentario sobre esta extraordinaria explicación de los ancianos de los judíos, porque él no se iba a dejar manipular. Porque las cosas no se hacen así, porque cuando le pedimos a Dios sanidad no es en base a si nosotros lo merecemos o no, porque hayamos servido al Señor o no, sino todo es en base a su misericordia, a su fidelidad, a sus promesas, a su palabra, a su amor. Es cierto que por las obras de los hombres manifiestan su fe, pero las obras no son la base para recibir el don de Dios, que es enteramente, dice la palabra, por gracia.
Ningún esfuerzo del ser humano, sin importar cuál grande o pequeño sea, puede comprar las bendiciones de Dios. Y esto es bien importante que lo comprendamos. Si bien fuimos hechos para hacer buenas obras, no por las buenas obras vamos a recibir la benevolencia y las bendiciones del Señor. No es raro incluso hoy escuchar a muchas personas, tristemente, que buscan ser sanas o prosperadas en una base similar. Hay quienes piensan que Dios debería responder a su petición porque han servido en algún ministerio de su congregación o han dado a los pobres o han realizado otras buenas obras. Pero fíjense, nadie es sanado ni tampoco salvo por sus buenas obras. Sin embargo, Jesús, en su compasión por el centurión, pasó por alto esta explicación fuera de lugar de los ancianos de los judíos, y quedó callado porque no podía elogiar lo que ellos estaban tratando de exaltar. Y en su propio espíritu Jesús sintió que el centurión estaba listo para recibir su bendición, aunque no por sus buenas obras. Y entonces dijo: yo iré y le sanaré. El centurión, aunque quizás no conocía muy bien las Escrituras, parecía tener una comprensión intuitiva de lo que era correcto y lo que era apropiado. Y él no consideró apropiado que Jesús, siendo judío, siendo el Hijo de Dios, entrara a su casa. Él no se consideró digno de que él entrara bajo su techo. Y se le ocurrió que él, un centurión al mando del grupo de soldados romanos, no era digno de que Jesús viniera bajo su techo, pero así como él daba la orden, Jesús también podría dar una orden. Fíjense, Jesús fue con ellos, dice Lucas 7, versículos 6 al 8, y cuando ya no estaban muy lejos de su casa, el centurión le envió a unos amigos para decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso no me tuve por digno de ir a ti. Más bien, di la palabra y mi criado será sanado. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Y digo a este: ve, y él va. Digo al otro: ven, y él viene. Y digo a mi siervo: haz esto, y él lo hace. Qué hermoso. Fíjense, el centurión, siendo gentil, él tenía fe en Jesús. Y estando bajo la autoridad directa de Herodes y familiarizado con los de la corte de Herodes, sin duda sabía que el hijo del noble, como Jesús, como el hijo del noble había sido sanado por la palabra de Jesús aún a la distancia. Recordemos que el hijo del noble se encontraba en Capernaum mientras Jesús estaba en Caná. Su razonamiento fue que aunque solo tenía 100 hombres bajo su mando y una autoridad limitada, él podía pronunciar la palabra y se obedecería a su orden. Por lo tanto, si Jesús era el Señor de todo, tendría el poder de dar una orden en el mundo espiritual y también de la misma manera sería obedecido. Y Jesús consideró la declaración del centurión como una manifestación de fe. El centurión tuvo fe en que la palabra de Jesús tiene mucha autoridad en el mundo espiritual. Una fe que era más grande que cualquier otra que él hubiera encontrado en todo Israel. Esto es hermoso. Y después de decirle a los mensajeros del centurión que el criado fue sanado, Jesús hizo un comentario extraordinario. Y os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino, fíjense, refiriéndose a los judíos, serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí habrá llanto y crujir de dientes. Con estas palabras, Jesús profetizó que los judíos legalistas y obstinados rechazarían el mensaje de arrepentimiento y serían arrojados a las tinieblas de afuera, mientras que por otro lado,
los gentiles, los no judíos, del este y del oeste vendrían y se sentarían con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y como siempre, esta declaración ofendió a los judíos, los ofendió en su orgullo racial. Ellos admitían que el centurión que les había construido una sinagoga era digno de consideración, pero declarar que los gentiles estarían en el mismo plano que Abraham, Isaac y Jacob era para ellos una declaración muy poco ortodoxa. Como les digo, que ofendía su orgullo racial. Estas palabras de Jesús sirvieron para poner a los líderes religiosos en alerta y observar atentamente todo lo que él hacía y decía en busca de más declaraciones como esta para culparlo de romper la ley de Moisés. Y con esto termino, no sin antes exhortarlos a que busquemos tener un corazón enseñable delante del Señor, un corazón que recibe la instrucción de parte de Dios. Y muchas veces lo que el Señor está diciendo puede ofendernos, pero es importante que no le demos lugar a la ofensa, puesto que la ofensa es la trampa de Satanás. Debemos permitir que las palabras de Dios, de su palabra, por más duras que puedan ser, estas entren y redarguyan nuestro espíritu y nos ayuden a llegar a un verdadero arrepentimiento delante de Dios, a buscar la santidad en nuestras vidas, a buscar una llenura de su Espíritu Santo, a reconsagrar nuestras vidas y llevarnos a una mayor entrega, puesto que esto traerá bendición a nuestras vidas. Yo espero que esta serie nos esté llevando cada vez más al corazón del Padre y que podamos experimentar su amor, su cuidado y su protección y podamos comprender cómo es Él, estudiando a profundidad todo el caminar de Jesús, el Hijo de Dios, sobre esta tierra. Dios los bendiga mucho y nos vemos la próxima semana para continuar con esta aventura a través de la vida del Señor Jesús, el Hijo de Dios.